oídos. Llega Sound Factor Production. Sound Factor Production. Para hacer de tus fiestas o eventos sociales algo inolvidable. Algo inolvidable. Prepárate para ser transportado a ese lugar donde eres libre. Donde eres libre. Porque para nosotros tu evento es lo más importante. Ministerios Levantando al Caído, Lucas 10:37 y sus anfitriones, Gerardo Moreno y Sol Campos, presentan su programa Testimonios que Impactan Vidas para seguir las huellas de Cristo. Todos los viernes, en punto de las 8:30 de la noche, aquí por Chequina 95.1 FM y por Chequina TV. No te desconectes y quédate con nosotros. Aquí comenzamos. Dios les bendiga, hermanos. Muy bendecida noche. ¿Cómo se encuentran? Nosotros estamos muy bendecidos. Gloria a Dios, hermanos. Soy tu hermana Sol Campos, del Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37. Y pues, hermanos, le damos la honra y la gloria a Dios por un viernes más, tenernos aquí en la cabina a través de las ondas radiales de Chequina 95.1 FM, de Chequina TV. También, hermano, estamos por ahí en Chequina Roku y por Chequina Live. Así es de que, hermano, te invito a que no te desconectes, que te quedes hasta el final del programa. Pues tenemos un testimonio poderosísimo, hermanos, como cada viernes, hermanos. Así es de que, hermano, pues voy a leerte una porción de la palabra, hermano, que se encuentra en el libro de Éxodo 20, del 1 al 6, hermanos. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios en el libro de de Éxodo 20, hermanos, nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta ahí, hermanos, hasta el versículo 5, hermanos, de Éxodo. Así es de que, hermanos, mira, yo te voy a hablar acerca, hermano, de cómo aquí nos dice en el 5, hermano, que no nos inclinaremos a ninguna imagen, hermano, ni las honraremos. Dice la palabra que porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Dice, hermanos, que a causa de la maldad de nuestros padres nos alcanza, hermanos, esta maldición hasta la tercera y cuarta generación. Dice, hermano, de quien me aborrece. Déjame decirte, hermano, que es importante, hermano, que nosotros entendamos el por qué, hermano, a veces estamos padeciendo en nuestra familia, hermano, en nuestros hogares, con nuestros hijos, quizás con hijos que están en drogas, quizás, hermanos, con hijos rebeldes, quizás que están personas en adulterio, en fornicación. Déjame decirte, hermano, que esa consecuencia de esto, hermano, de las maldiciones generacionales, de que lo que nuestros padres nos heredaron, hermanos, hermano, el pecado, ¿sí? A eso la palabra le dice maldiciones generacionales. Así es de que, hermano, pues a lo mejor tú, hermano, que me escuchas, estás cosechando, hermano, una maldición generacional, un pecado, hermano, pecado que tú, hermano, no cometiste, pero aún, hermano, pues nos alcanza. Amén, hermanos. Y pues le voy a dejar el lugar a mi amado esposo para que se presente. Adelante, Gerardo. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Estoy agradecido con el Señor por la oportunidad de estar otro viernes más en su programa Testimonios que Impactan Vidas. Los quiero invitar, hermanos, para que no se desconecten, para que compartan esta transmisión. Yo sé que va a ser de edificación para sus vidas. Y el día de hoy, hermanos, quiero compartirles una palabra, una promesa de parte de Dios. Mi esposa hablaba ahí de todos esos sucesos, hermanos, que nos conlleva cuando desobedecemos al Señor, ¿va? Pero yo quiero compartirles en el libro de Salmos 46, del 1
al 11, y dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza Serash. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios te ayudará al clarear la mañana. Vuelvo a repetir, hermanos, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es Dios de Jacob, Selash. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es Dios de Jacob. Yo creo que esta palabra nos alienta, hermanos, y nos invita a confiar en el Señor, ¿verdad? Que Él es nuestro pronto auxilio en toda tribulación. El día de hoy yo sé que Dios te va a hablar de alguna manera especial, de alguna manera que va a tocar tu corazón, ¿verdad? Dios tiene un tiempo para su obra, ¿verdad? Y el día de hoy, hermanos, te queremos invitar a que no te apartes, a que nos acompañes y compartas este testimonio, que yo estoy seguro que va a ser de edificación para tu vida. Dios te bendiga. Amén, amén, hermanos. Pues gloria a Dios, hermanos, porque estamos aquí, hermanos, un viernes más con un invitado muy especial, hermanos, y yo te invito a que no te desconectes, que te quedes, hermanos, hasta el final del programa. Yo sé que Dios va a hablar a la vida de alguien, yo no sé a quién Dios le va a hablar ahora, pero lo que sí te digo es que te quedes, hermano. ¿Por qué? Porque este testimonio que traemos va a edificar tu vida tremendo. Yo lo creo en el nombre de Jesús, y pues así le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano invitado, nuestro hermano que nos acompaña, hermano. Dios lo bendiga, hermano, le doy la honra y la gloria a Dios, hermano, porque permitió que usted esté aquí con nosotros, hermano. Le cedo el lugar, mi hermano, para que se presente, mi hermano Aaron. Adelante. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos los oyentes, todos los que nos están escuchando en esta hora. Es un gran privilegio estar en este lugar. Le doy la gloria y honra al Señor, y le doy el agradecimiento a la hermana Sol y al hermano Gerardo por haberme invitado Amén, aquí. gloria a Dios, la honra es para el Es una Señor. gran bendición, un privilegio, y esperando que Dios cumpla su propósito en esta noche. Este testimonio, el cual voy a contar, pues es donde yo voy a declarar el poder de Dios, lo que Cristo hace en el corazón del hombre. Amén, gloria a Dios. Tenemos un Cristo de poder que resucitó al tercer día. Tenemos un Cristo que sana, salva, restaura, y Él viene pronto. Amén. Amén, hermano. Pues un honor, un placer tenerlo aquí, hermano, y nos gustaría muchísimo, hermano, que iniciara con su testimonio. Iniciamos con su testimonio, hermano, comentándonos, hermanos, lo que usted se acuerde cuando usted era niño, hermano. Amén. ¿Cómo fue su vida, hermano, en ese momento? ¿Cómo va transcurriendo la vida, hermano, hasta entrar en lo que es ya su testimonio fuerte, hermano? Y después, ¿cómo es que llega a los pies de Cristo? ¿Cómo es que Dios lo rescata, hermanos? Hermano, les invito a que no se desconecten, hermano. Este testimonio está poderosísimo, hermanos. Yo creo que este testimonio, hermano, va a levantar a alguien. Amén. Este testimonio, hermano, va a hacer, hermano, que entiendan que el Cristo que nosotros predicamos es un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que sana, que salva y que liberta, hermano, y que te está esperando. Así es de que, hermano, pues no te desconectes, quédate aquí con nosotros. Adelante, hermano. Ok, me presento, pues mi nombre es Aaron Martínez. Yo nací allá por el año 1989, nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tuvimos pues una niñez no con mucha estabilidad. ¿En qué sentido lo digo? Pues de que mi mamá nos traía en diferentes ciudades. O sea, no teníamos estabilidad, nos traía en Madera, Chihuahua, no Casas Grandes, nos traía hasta en México, ¿verdad? Nos traía en varios lugares. Pero lo triste de esto es que nací en una familia disfuncional, una familia dividida,
No, pues yo de pequeño nunca tuve la figura de mi padre. Yo nunca recibí un afecto de mi padre, un abrazo. Nunca, cuando yo estaba pequeño, nunca recibí a alguien que me dijera un te amo, hijo, estoy contigo. Prácticamente crecí solo. Mi mamá estuvo un cierto tiempo, pero fue pasando el tiempo y nos dejó con mi abuelita. Después mi abuelita ya no nos podía cuidar. Esto le hablo en Madera, Chihuahua. Ajá. En ¿Cuántos Madera, años Chihuahua. tenía, hermano, usted en ese tiempo? Para aquellos tiempos yo más o menos recuerdo eran como unos 4 años. Ok. 4 y medio, creo. Más o ¿Y menos. cómo es la vida, hermano, de ese niño Aarón a los 4 años, sin un padre que estuviera ahí al pendiente, que estuviera, pues como usted dice, a todos deseamos que nos den un abrazo, que nos digan estoy aquí, mira hijo, ¿qué necesitas? Yo creo que todos pasamos por eso, hermano. ¿Cómo es la vida, hermano, de ahorita, pues, en ese momento, hermano, cuando usted era un niño? Pues la verdad, bueno, ahorita ya estando grande, pues entendemos ya muchas Amén. cosas, pero cuando estamos pequeños, pues sufrimos mucho, ¿verdad? Porque yo recuerdo que las navidades eran sin regalos. Vengo también de una familia que era muy pobre, una pobreza extrema. Yo recuerdo que ahí en Madera, Chihuahua, mi abuelita nos llevaba a los basureros de ahí de Madera, Chihuahua para recolectar botes, recolectar lo que pudiéramos, porque mi abuelita pues no tenía para comprar de comer, para alimentarnos a nosotros. Y yo recuerdo que cuando nos encontrábamos un camioncito sin una llanta o Gloria a Dios. corríamos hacia mi abuelita bien contentos, ¿verdad? Porque era la pobreza era tan extrema. De hecho, mi abuelita, yo recuerdo que vivíamos ahí por el arroyo de Madera, Chihuahua, que es donde está la capilla del Santo Niño de Atocha. Es muy reconocida esa capilla. Y mi abuelita vivía ahí vivíamos en una casa de madera. Yo recuerdo que pues mi hermano Alex, te mando un saludo, mi hermano Alex, Dios te bendiga, que Dios un día pues, te restaure, ¿verdad? Amén. Y yo recuerdo que estaba cerca un lugar donde criaban cerdos, ahí en ese lugar, y yo recuerdo que a veces teníamos tanta hambre, yo y mi hermano, que íbamos y comíamos de lo que le echaban ahí a los cerdos, pedacitos así de naranjas. Ajá. O sea, comíamos de ahí de la comida porque era tanta la hambre. Yo perdoné ahora a mi madre de grande por el abandono, perdoné a mi padre. Cristo, cuando vienes a Cristo, Cristo te dice perdona. Amén. Es una palabra Sí, amén. muy, muy hermosa. Es algo que te libera tu alma, libera tu corazón. Puedes vivir una vida plena, libre. ¿Por qué? Sí, Porque amén. ese es el perdón. O sea, si Amén. Cristo te perdona, nosotros, ¿quiénes somos para no Amén, perdonar? así Amén. es. Entonces yo perdoné a mi madre, a mi padre por lo que me hicieron cuando yo era pequeño. Mi madre nunca estuvo ahí, ahora ya la comprendo mi madre, ahora que ya estamos grandes. Un día se acercó mi madre y me dijo, hijo, perdóname, por no haberte dado, porque yo no te podía dar amor, porque yo nunca recibí amor. O sea, a veces nosotros no comprendemos a nuestros padres, pero esa palabra marcó mi vida cuando mi madre me pidió perdón, y ahora en Cristo, te mando un saludo, madre mía, Dios te bendiga mucho. Yo pude entenderlo cuando mi madre se acercó y me pidió perdón. Me dijo, es que cómo yo no te podía dar algo que yo no recibí cuando yo era pequeña, ¿verdad? Mi mamá también pues tiene un testimonio también de una vida disfuncional. Crecimos de esa manera. De ahí, derivado a eso, yo recuerdo fue lo último ya antes de venirnos a Ciudad Juárez otra vez, que es donde empezó la perdición. Mi abuelita ya no nos pudo cuidar. Mi mamá nos dejaba con gente que no conocíamos. Allá en Madera, Chihuahua, eran muy conocidos las familias de los enanitos. Ajá. No sé si había escuchado Sí, eso. sí. Y yo recuerdo que nos dejó mucho tiempo con una familia de ellos. Y yo recuerdo que nos bañaban con agua sucia. Con agua sucia, y duramos, yo y mi hermano, hasta 3-4 días sin comer. Y yo recuerdo que cuando se llegaba Navidad para nosotros, lo que nos mandaba mi mamá era una botella, una tutsibota.
No sé si recuerdas las tutsibotas de aquellos años, ¿verdad? Del Sonris, ¿no? Y yo recuerdo que yo y mi hermano éramos felices porque pues ya, pero ya nos llegó una tutsibota o algo, ¿verdad? Entonces fue una niñez muy triste. Sinceramente fue muy triste, pero ahora comprendo que fue dice la palabra de Dios que Dios nos predestinó. Amén. Yo siento que claro que a Dios le duele ver a un huérfano, pero dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso yo te recogeré, dice el Señor, ¿verdad? Amén, Entonces aleluya. el Señor extendió su mano de misericordia. Yo le agradezco a Dios porque puso su mirada en mí. Yo siempre he dicho, de millones y millones y millones de personas en todo el mundo, Cristo haya puesto su mirada en ti, en mí. Es un gran privilegio el creador del cielo, amén. Entonces, amén, ya de ahí nos venimos yo recuerdo que mi mamá llegó con sus compadres y nos presentó con ellos y todo, dijo, mira, aquí están sus padrinos y no sé qué, y nos trajo acá a Ciudad Juárez. Yo recuerdo cuando nos venimos a Ciudad Juárez, pues yo ya tenía una edad más o menos como de unos 6 años, si bien recuerdo. Empezamos a vivir ahí en la colonia Revolución Mexicana, en la México 68. Ya de ahí pues empezamos bien. Fue donde conocí a mi papá. Por fin lo conocí a mi papá. Llegó mi papá de la nada, yo no sabía ni que era un papá. Llegó y me dijo, yo soy tu papá. Y pues, Wow. la verdad yo pues no ¿Nunca sabía. habías mirado un papá? No, nunca lo tuve. Ahora pues tengo a mi papito celestial, tenemos a nuestro Padre Amén, celestial, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues qué importante, hermano, ¿no? Que que después de no conocer un papá, no tener una figura paterna, aparece su papá a la edad de 6 años, hermano. ¿Cómo es su vida, mi hermano? Me gustaría mucho que nos comentara cómo es su vida de ahí, hermano, de los 6 años hasta donde usted se acuerde, hermano. Ok, yo recuerdo que después de ahí nos fuimos a vivir allá al Barrio Alto, allá por la Felipe Ángeles, por aquellos rumbos. Y yo recuerdo que desde muy pequeño me empezó a llamar la atención los chavos los malandros, pues, que andaban ahí en la calle. Me empezó a llamar cómo andaban ahí vestidos. Y yo recuerdo que en aquellos años tenía como 7 y fue mi primer regañada. Yo recuerdo que me fui con ellos, andaba con ellos y me andaba buscando mi familia, mi mamá y todo, no me encontraba. Hasta me fueron a buscar ahí al canal. Como está pegado el canal el arroyo ahí de... Sí, ahí por donde están las compuertas, donde está antes le decían el monumento del cigarro, que ahorita le dicen no sé cómo le dicen más o menos, pues por ahí vivía, ¿verdad? Y desde ahí me pusieron una buena regañada, pero desde ahí empezó mi rebeldía. 7 años. 7 años yo... Mano, perdón que lo interrumpa. Sí, claro, hermano. Mire, yo me crié más o menos igual que usted, hermano. Yo me crié acá por el lado de Krill, por esa parte. Sí. Y yo que lo estoy escuchando, que dice que a los 6 años vivió muchas cosas, hermano. Yo le comento a mi esposa que, por ejemplo, nosotros para los mochis, yo me crié en los mochis a partir de los 7. Pero yo le digo a mi esposa, desde que yo nací hasta los 6 años, yo viví muchas cosas. Yo me acuerdo así como si hubiera vivido una persona adulta, o sea... Aprendí a nadar, aprendí a andar haciendo esto solo, hermano, y ahora que lo escucho que usted antes de los 7 años vivió todo eso, yo me identifico y yo sé, hermano, que hay personas que nos están escuchando que nos tocó vivir eso, hermano, o sea, nuestra vida fue muy rápida, hermano, o sea, yo veo ahorita a los niños de 6, 7 años que pues todavía no saben muchas cosas, ¿no? Amén. Y nosotros a los 7 años ya andábamos haciendo muchas cosas. Amén. Cosas buenas, pero también cosas malas, ¿no? Sí, amén. Y me llamó mucho la atención porque yo no había escuchado a alguien que hubiese compartido esa experiencia que yo viví, hermano, también. O sea, mi niñez hasta los 7 años, yo digo que yo viví muchas cosas así como si fuera un adulto. O sea, pero siendo un niño, hermano. Sí, hermano, sí le entiendo, amén. Dice la palabra de Dios en Daniel 4:2, conviene que declare las señales y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aleluya. ¿Por qué conviene? ¿Por qué conviene que yo declare? Dice la palabra de Dios en Mateo 10:32,
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Aleluya, Padre que está en el amén. cielo. Amén. Esas son palabras de nuestro amado Jesucristo. Y bueno, recuerdo, fue mi primer regañada, hermanos. Pero voy a ser un poquito corto, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que yo quisiera decirles, pero pues vamos a hacer un poquito más rápido, ¿verdad? Mi perdición, hermanos, empezó cuando me vine a vivir a un fraccionamiento que se llama Hacienda de las Torres, allá por el 2000. Fue allá que el fraccionamiento fue fundado allá por el 2000. Ahí pues fue donde tristemente pues fue un instrumento de Satanás, porque conforme vaya desarrollando mi testimonio, pues prácticamente mi vida fue de drogas, alcoholismo, drogadicción, armas, ¿verdad? Asaltos, y fue una perdición. ¿Cómo es que se involucra, hermano, usted en ese mundo de drogas, de alcohol, de armas, de drogadicción? Ok, mire, ahorita usted confesaba algo muy real, lo que usted confesaba de las maldiciones generacionales. Yo vengo de una familia con maldiciones generacionales de alcoholismo, pandillas. De hecho, mi padre, mis tíos fueron pandilleros allá en aquellos años en la Revolución Mexicana y todo eso. Entonces yo creo que es una maldición generacional que tocó nuestra puerta, tocó nuestra vida. Mi hermano José, yo tengo ahorita 3 hermanos. El más grande es José. Él también pues viene de pandillas, ¿verdad? Yo recuerdo que él se vino de allá también de allá por el barrio alto, por allá andaban la pandilla en la que él estaba. Se fue a vivir ahí con nosotros, hermana. Se fue a vivir, hermano, ahí con nosotros, allá a la casa. Y a los 10 años, hermano, empecé a consumir cocaína. Y el que nos la ofreció fue mi hermano. Fue mi hermano José, pues él fue el que inició todo. Sí, él fue el que mira, nosotros lo mirábamos, lo observábamos, y pues Los indujo ahí en ese mundo, hermano. Sí, ¿verdad? hermana, El entonces consumo de cocaína. sí, empezamos a consumir, y mi hermano tenía 11 años y él a los 11 se empezó a juntar en el barrio de ahí de donde vivíamos. Sí. Y pues empezó la rebeldía, hermano, empezó la rebeldía. Yo recuerdo que también me empezó a llamar la atención porque, como le digo, que desde los 7 yo ya había tenido una experiencia de andar con pandilleros en aquel barrio donde yo le mencioné. Y pues me llamó la atención, hermano, me llamó la atención involucrarme. Empecé a los 11 años, hermano. Empecé a los 11 años a meterme en ese mundo de las pandillas. Entonces, pues en las pandillas, pues todos los días te peleas, hermana. Todos los días, como dicen en el barrio, te das un trence, ¿no? Te das un trence por ser el mejor, por el respeto. Y yo recuerdo, hermano, que yo traía tanto odio en mi corazón, tanto coraje, que el yo golpear a personas era satisfacción para usted. Era satisfacción para mí, sacaba el coraje, el odio que yo traía adentro. Eso me hacía sentir bien. Yo recuerdo que también cuando me pegaban, mi hermano me decía, cuando te peguen te voy a pegar. Yo pues le echaba más ganas, según yo, hermano. Sí, hermano. Entonces todo empezó ahí, hermana, pero pues hay muchas cosas que contar. Dice, pero ¿sabe qué, hermana? Dice la palabra de Dios en Romanos 2:11 que no hay acepción de personas para con Dios. Así es. O sea, yo en aquel tiempo yo me ponía pantalones como Cantinflas. Los ponía bien así rabones, pues un malandro como antes, ¿no? Sí. Cómo se vestían y traíamos siempre un cuchillo, hermano. Éramos pandilleros, hermano. Éramos de un barrio como de 300 pandilleros. Todos defendíamos territorio, defendíamos terreno, fíjese. Como a veces en el mundo la gente es valiente, ¿verdad? Pero yo le agradezco a Dios porque ahora yo tengo valentía, pero para algo bueno, hermano. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, amén. Entonces yo ahora esa valentía que yo tuve en aquel tiempo, yo la utilizo para predicar de Cristo en las calles, amén. Y yo recuerdo que todo empezó, mira, hermano, a los 11 empecé a consumir marihuana. A los 11, después de los 12 cerveza, hermano, empecé con la cerveza, empecé a tomar alcohol,
A los 14 empecé pues ya con el pegamento Resistol 5000, Agua Celeste, empecé pues todo lo que utilizaban los malandros en aquellos tiempos de las pandillas. Allá le estoy hablando de las pandillas del 2000 hasta el 2028, que Cristo tuvo misericordia de mí, amén. Sí, hermano, pues fue en tiempo, pues en un corto tiempo, hermano, hizo muchas cosas, hermano. Amén. Pero nosotros sabemos, hermano, que Dios tenía un propósito con su vida, hermano. Hoy y yo me gozo que al escuchar que hoy todo lo que usted hace lo hace con esa valentía, hermano. Amén. Porque mire, hermano, habemos personas o hay personas que nos escuchan que a pesar de haber pasado todo eso, hermano, y a veces somos cristianos y no tenemos esa valentía, hermano. O sea, y yo le quiero hablar a esa persona que nos está escuchando, que todo ese proceso que el Señor permitió de andar en pandillas, que andar muchas veces hasta distanciados de la familia, hermano. Yo sé que Dios tuvo un propósito para tu vida y yo te hablo que es tiempo de que te levantes, ¿va? Amén. Porque es necesario, hermano. Ahorita la situación está muy difícil, hermano, está muy complicada y necesitamos, hermano, realmente, pues como los valientes de David, hermano, Amén, que amén. lo respaldaban siempre, ¿va? Y yo te quiero decir que hay necesidad en la calle, hay necesidad en las familias y muchas veces en las iglesias, hermano, Amén. hay necesidad de escuchar una palabra, ¿va? Una palabra de aliento. Amén, hermano. Una palabra con valentía, hermano, una palabra retadora muchas veces, hermano, porque a veces sí falta, hermano, que te hable alguien y que te rete, o sea, Amén. que te hable directamente de que ya basta de que tengamos que estar dormidos, hermano. Amén. Muchas veces en la familia, muchas veces en las iglesias, hermano, y yo me gozo, hermano, porque usted todo ese proceso que pasó desde jovencito a la adolescencia, miren, vamos hasta los 14 años y todavía usted ha vivido muchas cosas, hermano. Yo sé que de los 14 en adelante vivió procesos más difíciles, hermano. Amén. Pero sin embargo, esa palabra de valentía, hermana, es lo que nos hace falta, hermano. Amén. Levantarnos, hermano, levantarnos y ir por esas almas que necesitan restauración muchas veces, hermano, por aquellas almas que necesitan una reconciliación nuevamente con el Señor, porque yo le compartía a mi esposa hace como 2 semanas que yo he hablado con personas que están en el mundo de las drogas y el alcoholismo y conocen de la palabra de Dios, hermano. O sea, cuando yo les empezaba a leer la Biblia, ellos ya sabían que seguía. ¿Sí me entiende? O sea, Sí, son varones o personas que están alejados, hermanos, de las cosas de Dios, pero aún así, hermano, no dejan de ser hijos de Dios. Amén. Amén, O sea, amén. y nosotros tenemos que ir por esas personas, hermano. Amén, Amén. hermano. Y Por yo eso- admiro esa valentía, hermano. Amén. Nos ha contado hasta los 14 años y yo sé que el Señor hizo más cosas Amén, hermano. en su vida, hermano. Sí, hermanos, miren, la palabra de Dios dice en el libro en Primera de Corintios 1:27 nos dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar Amén. a lo fuerte. Amén. ¿Por qué es tan importante, hermano, que nosotros ahorita, hermanos, vayamos, hermano, con el necesitado? Hay tanta gente, hermano, en las calles. Amén. Hay tanta gente, hermano, como usted, hermano, y como yo un día estuvimos, hermano, sin amor, sin ese amor paterno que desgraciadamente, hermano, pues a mí también me tocó vivir algo así, no dar amor a mis hijos, porque yo venía de una familia también Disfunción. donde no hubo amor, hermano. Amén. Entonces no podemos dar algo que no tenemos. Amén. Pero es importante, hermano, que nosotros que hoy estamos en Cristo podamos salir, hermano, con los drogadictos que están en las calles, con la prostituta, hermano, que se está prostituyendo, Amén. con el alcohólico, con el desamparado que están en las calles, hermano. Y es bien importante, hermano, que usted, mi esposo y yo entendamos lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo 20, hermano, en el 6, parece que en el 6 nos dice, hermano, que las maldiciones generacionales nos alcanzan hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. A veces, hermano, nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué mi esposo es golpeador?
¿Por qué mis hijos son golpeadores? ¿Por qué mis hijos son tomadores? ¿Por qué mis hijos están en drogas? Ya venimos arrastrando, hermano, el pecado de nuestros padres, esa maldición que nos heredaron ellos, hermano. Amén. Y que es importante que hoy que estamos en Cristo, hermano, nosotros podamos revocar esa maldición, anular, hermano, en el nombre de Jesús, esas maldiciones generacionales. ¿Para qué? Para que no estemos viviendo, hermano, esto que hoy hay en día, hermano. Y déjenme decirle, hermano, que creo que hay muchas personas escuchándonos, hermano, y que entiendan que tenemos, hermanos, que renunciar al pecado de nuestros antepasados. ¿Para qué, hermano? Para que no estemos viviendo esto. Y yo sé, hermano, que hay personas que ni siquiera saben, hermano, que lo que estamos viviendo es a consecuencia, hermano, del pecado. Y a veces también del pecado de nosotros. A veces no de nuestro pecado, hermano, porque como en Cristo nosotros ya confesamos nuestros pecados, el Señor ya nos perdonó. Pero es importante, hermano, renunciar al pecado de nuestros padres, porque estamos cosechando algo que nosotros no sembramos. Amén. Entonces, hermano, qué importante que entendamos esto. Amén. Renunciar en el nombre de Jesús toda maldición generacional que nos afecte, que nos haga, que no nos llegue ya a nuestras generaciones, nuestros hijos. Yo ahorita, hermano, ya he renunciado a maldiciones generacionales y estoy declarando bendición, hermano. Sí, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, hasta la quinta generación estoy declarando bendición. Amén. Que anulé todo decreto, todo acta y todo Amén. Lo que el enemigo tenga en nuestra contra, hermano. Amén. Amén. Es importante, amada persona que me estás escuchando, amada hermana, amado hermano que me escuchas. Quizás tú te has preguntado, ¿por qué mi hijo está en drogas? ¿Por qué yo no puedo que él deje la droga? ¿Por qué mi hija no logro que ella deje la prostitución? Déjame decirte que el pecado nos alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Es importante que tú renuncies a ese pecado para que puedas ver la misericordia de Dios. Nosotros con nuestra propia carne no vamos a poder, pero tenemos un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que nos liberta. Así es de que yo te invito ahora, amado hermano, amada hermana, que tú renuncies a todas esas actas, esos pactos, esos decretos que tiene el enemigo en nuestra contra. Amén, hermano. Me gustaría que continuáramos, hermano, con su testimonio. Amén, hermano. Amén, hermana. Amén. No, mire. Recordando, a los 12 años, hermano, estuve en el tribunal de menores. Estuvimos yo y mi hermano, duramos 2 años ahí encerrados. Ahí en el tribunal de menores, allá por el 2002. Okay. Al 2004 salimos. Duramos 2 años. Yo recuerdo que también fue una experiencia muy fea, hermano. La verdad, ¿en qué sentido lo digo? Porque mi madre nos abandonó, hermano, ahí. Prácticamente iba y nos visitaba cada 3 meses, cada 4 meses. Yo recuerdo que cuando nombraban las personas para la visita, yo y mi hermano nos poníamos bien atentos para ver si escuchábamos nuestro nombre. Yo recuerdo que cuando nos nombraban nombre, hermano, éramos felices, salíamos corriendo. Mi hermano, que ahorita voy a contar por dónde Cristo entró. Gloria a Dios. Porque mi hermano era el que era el líder de la pandilla. Mi hermano hizo un pacto con la muerte, con Satanás. Es lo que ahorita voy a ir contando, hermano. No, está bueno. Mi hermano, todo comenzó, hermano, ahí en el tribunal de menores, porque mi hermano, él le gustaba mucho pelearse, hermano. Como que era algo que lo saciaba a él, pelearse. Y yo recuerdo que él lo tenía siempre aislado, hermano. De hecho, lo llegaron a gasear. Había 4 patios. Y en el patio 4 es donde llevaban a los que se portaban mal y los gaseaban, hermano. Les echaban gas en los ojos. Y mi hermano, por la rebeldía, porque no... O sea, de hecho lo tenían aislado en la celda más profunda. Porque en la celda más profunda es la más oscura, hermano. Y mi hermano, ahí lo tenían a mi hermano, y es en base de lo que ahorita voy a ir contando el testimonio. Y yo, hermano, recuerdo que también ahí agarré mucha rebeldía, pero le doy gracias a Dios porque fui yo más tranquilo. Yo me fui al patio donde están las personas que son tranquilas, que tienen privilegios. Casi todo mi dictamen duré ahí,
en esos patios, pero sí mi hermano se fue a los patios más horribles y todo, que es donde empezó todo, hermano, porque cuando empezó nuestra perdición terrible, hermano, fue cuando salimos del tribunal de menores. Fue cuando comenzó todo. Yo recuerdo aquel día que nos nombraron la salida. Duramos 2 años ahí, hermano. Hermano, cuando estás ahí ya ni siquiera tienes sueños de acá afuera. Tienes puros sueños de celdas, sueños dentro, ahí adentro. Cuando tienes un sueño de aquí afuera, es algo increíble. 2 años duré ahí encerrado. Salimos, hermano, pero pues salimos a defender el territorio dizque de nosotros, pero pues no era ni de nosotros. Así es. Entonces salimos, yo recuerdo que, lo voy a decir abiertamente, hermano, porque es algo que pasé. Nosotros tomábamos cerveza con mi mamá y fumábamos marihuana con ella. O sea, era tanta la maldición que había en la casa. Llegamos a tener, hermano, el refri lleno de cerveza y teníamos así en las mesas teníamos hasta bolsitas de marihuana, hermano, pero no teníamos de comer. O sea, teníamos el vicio, pero no tenía, sí, hermano, teníamos todo ahí. Yo recuerdo cuando salimos del tribunal, lo primero que nos dijo mi mamá, vénganse que les voy a comprar una charola de cervezas. O sea, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así es. Así nos tenía el diablo cegados, hermano. No, pues muy cegados. Lo veíamos tan normal que ahora que estamos en Cristo, vemos de que, como dice la palabra de Dios en Juan 10:9, que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Amén. Mas Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, yo recuerdo, hermano, que mi hermano salió con una rebeldía. ¿Por qué quiero tocar un poquito en base a lo de mi hermano? Porque mi hermano es prácticamente todo también parte de este testimonio. Yo recuerdo que mi hermano salió con mucho coraje y cuando estábamos pequeños, personas, ya ve que le había dicho que yo me metí a las pandillas a los 11 años, mi hermano a los 12, mi hermano nomás me lleva por 1 año. Y mi hermano salió con mucho coraje porque nos pegaban los de ahí del barrio, los más grandes. Nos pegaban, nos humillaban a nosotros. Y cuando salimos, mi hermano salió pero con mucha rebeldía y empezó a cada uno y yo también me dijo, y vamos por ellos. Y mi hermano me dijo, vamos por este barrio, me dijo. Vamos a ponernos en alto. Así yo y mi hermano dijimos, vamos a ser líderes aquí. Vamos a liderar este barrio, a mí me decía mi hermano. Y yo recuerdo que mi hermano era muy bueno haciendo lagartijas y todo. Yo recuerdo que teníamos como un gym ahí en la casa, hermano. Nos la pasamos levantando pesas y todo. O sea, tratar de marcar nuestros cuerpos para... Sí, hermano, para... Ándele, exactamente. Entonces, el propósito de esto, hermano, es tratar de crear intimidad. O sea, de intimidar. Porque eso es lo que se utiliza en el barrio, el miedo, el respeto. Eso también se utiliza también, de hecho, hermano, es más conforme vaya, a ver si nos alcanza el tiempo. Sí, amén, adelante, hermano, tenemos tiempo. También adelante, estuve hermano. en el Cerezo, hermano, que es también donde voy a contar, porque las declaraciones, hermanos, es muy importante, amado hermano. Si tú le declaras cosas negativas a tus hijos, ten mucho cuidado, porque tú estás predestinando un futuro para él. Así Corta es. tus palabras, lo que tú declares. Mejor profetiza, declara bendición, que tu hijo es lleno del Espíritu Santo. No importa que no te gane el enojo, hermano, porque mi madre nos maldecía. Era tanto yo comprendo a mi madre porque le dimos tantos dolores de cabeza a mi madre. Mi madre, antes de que nosotros nos convirtiéramos a Cristo, estaba bien delgada. Nos la acabamos tremendamente, hermano. Y nos maldecía del coraje, del enojo que ella traía por vernos, ¿sí me entiende, hermano? Por vernos todos los problemas que también le traíamos, ¿sí me entiende? A la casa. De hecho, un día, pues, nos destrozaron toda la casa, hermano. Una pandilla sí, llegaron allá a la casa y destrozaron las ventanas, se metieron, golpearon a mi mamá. O sea, era de verdad, hermano, sinceramente nuestra vida
iba de mal en peor. Entonces salimos de ahí y ¿qué creen, hermano? Pues para tener intimidad empezamos a comprar pistolas. Compramos una escopeta recortada, compramos lo digo abiertamente, ¿verdad? Sí. Compramos también, teníamos una 25 escuadra, o sea, teníamos pistolas, hermano, dentro de la casa, por el cual queríamos obtener respeto. Pero le agradezco a Cristo, hermano, porque antes tenía un arma que daba muerte en mis manos, hermano. Una arma que cuando yo la detonaba daba muerte. Pero ahora tengo un arma poderosa en mis manos, que es la palabra de Dios. Una que no da muerte, sino una que da vida, hermano. Que es la palabra del Señor. Siempre cuando voy a predicar a las calles, levanto la palabra y le doy gloria a Cristo, porque nos dio una herramienta poderosa. Es un arma poderosa su palabra, hermano. Amén. Y teníamos tanto, hermano. Yo recuerdo que ya hasta nos conocían los policías, hermano. Nos decían, ahí vienen los hijos de la güera. Porque a mi madre le decían la güera. Y cada vez, hermano, que nos agarraban, ¿qué creen que nos hacían los policías? Nos llevaban al llano y nos golpeaban, hermano. Porque sabían los policías quiénes éramos y porque les hicimos tanta ya guerra. Ya estaban cansados también, hermano. Sí, hermano, porque de hecho nosotros no nomás nos levantábamos con los barrios centrados. Nosotros también sacábamos a pedrar a las policías de ahí del barrio, hermano. Y los policías, o sea, en aquel tiempo era un desastre, hermano, nuestra vida, sinceramente. Llegaron hasta meterse a la casa a esculcar, o sea, nuestra vida era completamente disfuncional, destruida Perdida por el diablo. De hecho, mi hermano, que tanto era el deseo de tener poder en el barrio, que ¿qué cree, hermano? Se presentó el diablo a su vida. Mi hermano hizo un pacto con la muerte. Mi hermano se empezó a tatuar calaveras y se empezó a tatuar la muerte en su cuerpo. De hecho, yo recuerdo, hermano, en aquellos años que mi hermano no le podía ver ni la cara. Y hermano, era tanto lo que la posesión que él tenía, hermano, estaba tan endiablado, endemoniado, hermano, que te podía leer la mente. El mismo Satanás usando su vida. O sea, así yo me sorprendía, hermano, de lo que ahí yo no le podía ni ver la mirada, ni siquiera ahí en el barrio nadie le podía ver la mirada, hermano. Porque mi hermano él abiertamente dijo que él le dijo al mismo diablo, le dijo, si tú me das el poder, yo te voy a servir. Y el diablo, hermano, le dijo que le diera 7 calaveras, o sea, 7 muertes. Y mi hermano se las tatuó en el brazo. De hecho, ahorita mi hermano trae todo el cuerpo tatuado de esa vida, hermano. Y eso le dijo el diablo. De hecho, ya voy a ir aterrizando un poquito, hermano. Amén. Yo recuerdo la última vez, hermano, cuando Cristo hizo el avivamiento en el barrio. Dios hizo algo tan maravilloso en ese barrio. ¿Por qué le digo? Porque como mi hermano era el que traía todo ahí, toda la pandilla y todo. Yo recuerdo, nunca voy a olvidar esa tarde, hermano. Estábamos ahí todos en un parque, porque casi la mayoría siempre se reunían en parques. Amén, así es. Estábamos todos reunidos ahí fumando marihuana, ahí loqueando, como dicen en el barrio. Y yo recuerdo, hermano, que llegó una muchacha que le decía la bruja. ¿Y qué cree? ¿Para qué llegó, hermano? Llegó a hablarnos de Cristo. Aleluya. Nunca voy a olvidar ese día, hermano. Llegó a hablarnos de Cristo. ¿Y sabe qué, hermano? Era una de las muchachas, como dicen en el barrio, que se paseó por todo el barrio. Y cuando nos hablaba del amor de Cristo, ¿qué cree que hacíamos, hermano? Se reían. Nos burlábamos de ella y le decíamos, oye, pues ¿de cuál fumaste? Pues pásale la pandara igual, pues está buena, ¿verdad? Pero mi hermano ya después cuenta su testimonio, que él la estaba escuchando, porque nos empezó a hablar del amor de Dios, hermano. Nos empezó a hablar del amor de Dios, nos decía que Dios nos amaba, que Él nos quería cambiar, y míreme, a mí también me cambió. O sea, ella empezó a testificar, hermano, en ese momento, ¿verdad? Y mi hermano le ponía atención. Yo no le puse atención sinceramente, hermano, porque mi proceso fue diferente. Y mi hermano, ¿por qué le digo? Porque mi hermano es nuestro papá espiritual de toda nuestra familia, porque por medio de él
el Señor nos trajo a Se Cristo. detonó toda la bendición. De ahí del Del Señor. líder, de ese líder que andaba Amén. sirviéndole al enemigo, como el Señor, hermano, lo usó. Se fija la palabra, hermano, que no dice de lo más vil y menospreciado, hermano, el Señor, hermano. La escoria, lo inservible, Aleluya. Así es. En el barrio, la gente mira un nos miraba como escoria. Lo peor, pero el Señor ya miraba, hermano, un Inservible. siervo de Dios. Unos siervos que le iban a servir, hermano. Amén. Ahorita me llama mucho la atención, hermano, que dice, al barrio llega una mujer que le decían la bruja, a predicarnos del amor de Cristo. Cristo la cambió. Se fija, hermano, cómo es importante que nosotros, que fuimos los desechados de la sociedad, que fuimos lo peor del mundo, que fui yo la peor mujer del mundo, que ustedes, hermano, fueron lo peor. Cómo, hermano, el Señor puso su mirada en nosotros desde antes de la Amén. palabra, desde antes de que naciéramos, hermano. Amén. El Señor ya nos había, hermano, seleccionado, habíamos calificado para que no estemos aquí. Importante, hermano, que usted y yo, hermano, tengamos que ir a las calles, hermano. Amén, Así hermano, como llegó amén. esa mujer, hermano, que dice usted, no se me olvida que ese día llegó La esa valentía mujer. que tuvo, hermana, Ajá. de ir, o sea, el que dirán, o se van a burlar de mí, me van a rechazar, o incluso drogados la pudiéramos haber golpeado, hermana. Correcto. Pero, o sea, la valentía que ella adquirió en ese momento, porque la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, Fue dominio sino de propio, poder, dominio amor propio. y dominio Amén. propio. Amén. Necesitamos creernos, hermano, que somos hijos de Dios, hermano. Amén. Porque muchas de las veces, pues sí nos congregamos, vamos a los servicios, pero no nos hemos creído, hermano, que somos hijos del Rey. Amén. Tenemos que nosotros mismos creer esa bendición, hermano, porque a Amén. partir de ahí, hermano, nosotros sabemos que todo lo que el Señor hace en nuestra vida siempre va a estar Él respaldándonos, hermano, Amén. por ser sus hijos, ¿verdad? Amén, hermano. Hermano, me gusta mucho que nos comentara, hermano, cómo es que después de ese suceso que llega esa persona a hablarles del amor de Cristo, hermano, ¿qué pasa después ahí, hermano? Ok, mira, hermana, pues nos fuimos todos a la casa, ¿ya? Y mi hermano, él confiesa en su testimonio que él fue en la noche y fue y la buscó. Y Aleluya. salió ella y que le dijo, yo quiero que tú me expliques lo que tú dijiste, cómo es eso de que Dios es amor. Valientes, hermano, también, hermano. O sea, Necesitaba amor. El que día nunca. ¿Qué había es escuchado amor? Le dijo mi hermano, ¿qué es amor? Y ella le habló del sacrificio de Jesús en la cruz. Aleluya. Dice la palabra de Dios que mayor es el testimonio de Dios. Aleluya. Porque el sacrificio de Jesús en la cruz es tan poderoso, es tan precioso que pues es recibido por muchos, de millones y millones de personas Amén. en todo el mundo. Y le empezó a explicar, hermanos, desde ahí el Espíritu Santo empezó a orar en mi hermano. Yo recuerdo que el diablo, pues no, pero yo ahorita hablé de la predestinación. Amén. Cuando ya Dios predestinó algo, ya ni un demonio, ni el No. diablo, ni el infierno va a Amén. poder frenar lo que Dios tiene para una Aleluya, persona. Amén. amén. Entonces yo recuerdo que en aquellos tiempos trabajamos en la maquila. Pero lo que me llevó a hundirme para yo poder tocar fondo, hermana, y mi hermano, es que éramos drogados, éramos ya, ¿cómo le diré, hermano? Ya estábamos tan esclavizados en el crack piedra. Ya era ay, se me fue la palabra, hermano. Ya como cuando una persona toma mucho, que ya es alcohólico, nosotros ya éramos pues ya estábamos tan hundidos, hermano. dependientes ya completamente. Sí, completamente de la droga, hermano. Mire, yo recuerdo cuando que era tanto la fama que el diablo nos había dado ahí en el barrio, ¿verdad? Que vestíamos bien. ¿Por qué, hermano? Porque aparte en nuestra casa teníamos un puchadero de droga. Vendíamos cocaína y marihuana. ¿Sí me entienden? En aquellos tiempos no había tantos problemas porque no estaba tan arraigado ahorita Ajá. lo de la venta. Ahorita se pone, ¿no? Y lo sacan de ahí, ¿no? Con todo respeto lo digo a todo esto, ¿verdad? Pero pues teníamos eso, hermano. Teníamos aparte nuestro trabajo y teníamos esas ganancias. Y vestíamos muy bien, hermano. Vestíamos muy bien, no era una perdición completa, hermano. ¿Qué le puedo contar? Las fiestas
Era un ambiente muy feo. Así es el enemigo, hermano, siempre nos ofrece, hermano, lo mejor nos pone todo en charola de plata, porque ciertamente, hermano, pues el pecado es deleite, ¿verdad? Para la carne cuando no estamos en Cristo, hermano, y todo se nos hace hasta normal. Nada es anormal, pero qué maravilloso Cristo, hermano, cuando llegó, hermano, a meter su mano al mismo infierno y sacarnos de ahí, hermano, de la miseria, que hoy, hermano, amén, para que hoy, hermano, estemos testificando del poder de Dios, amén, de ese Dios, hermano, que con lazos de amor nos estuvo hablando mucho tiempo, hermano, pero tuvo que el tiempo en que nos dijo, ya. Hasta aquí. Que empezó con la vida del hermano, dice usted, ¿no? Sí, amén, hermano. Mire, bien dice un dicho por ahí, ¿verdad? Dicen por ahí que el diablo no duerme. Y pues es una verdad, hermano. El diablo es una realidad. Él iba a hacer su trabajo, hermano. Vino a matar, hurtar y destruir. Amén, hermano. Entonces al diablo pues no le conviene que una alma se salve. Amén. No le conviene al diablo que Cristo nos quite esa venda del pecado. Amén. Entonces yo recuerdo, hermano, que de repente vino, no sé si ustedes recuerdan, antes se utilizaban mucho los homitos, los homies, esos de los que se visten así en Ciudad Juárez, ¿verdad? Los homies, los que traían un Playboy. Sí. Y yo recuerdo que llegó un señor ya grande, se vestía bien malandro, pero homie, allá al barrio, así le decíamos el homie. Pero nos dimos cuenta ya después que era un enviado del diablo. O sea, el diablo lo envió, hermano. Sí. El diablo lo envió porque sabía que el diablo, él a veces ve que ya le queda corto tiempo con un alma. Cuando ya Dios predestinó un día, una hora, ya Dios está orando en esa persona, el diablo quiere atacarlo con más fuerza. Amén. Sí, amén. Y esta persona pues empezó a acoplar ahí en el barrio, hermano, empezó a ofrecer ahí que no, pues ya esto y su casa, y se hizo bien amigo de nosotros. Sí. Pero ahí es donde quiero llegar, donde ahorita voy a testificar lo que Cristo hizo, amén. Yo recuerdo que una vez estaba con él tomando, hermano, estábamos los dos solos. Y me dijo algo que yo no lo entendía en ese momento, pero ahora lo entiendo. Me dijo, ya bien tomados en ese momento, me dijo: alguien me envió por ustedes. Santo. Y le dije, ¿qué estás diciendo? No entendía lo que me estaba diciendo. ¿Ah? Me dijo cosas de mi pasado, hermano, que yo no sabía. El mismo Satanás usando, hermano. Y yo como que reaccioné, hasta lo tomé, se me quitó, hermano, y me metí a la casa y lo empujé. Ya no quise hablarle más. Y luego como al cierto tiempo, quiero recordar unas cosas, no quiero que se me pasen cosas, hermano. Amén, hermano, adelante. Ahí en el barrio, hermano, había unos hermanos que nos predicaban. Aparte de la muchacha que llegó a predicarnos, no sé ella quién se la ganó, no sé, ya nunca la volví a ver, ¿verdad? Ya nunca supe nada de ella. Ella se fue de ahí del barrio, hermano. Yo creo pues ahorita a lo mejor está sirviendo al Señor, espero en eso, ¿verdad? Sí. Y había unos hermanos que hacían como cultos pequeños ahí así como le dicen las células. Sí, como una célula. Pero los hermanos les gustaba sacar la bocina y a predicar allá afuera, ¿sí me entiendes? O sea que, ¿sí me entiendes? Sí, amén. Hermano, gloria a Cristo, y siempre que pasábamos por ahí, nos gritaban: ¡Jesús les ama! Aleluya. Nos gritaban: Cristo quiere cambiarle. Esos hermanos locos, decíamos todos, ¿verdad? Y yo recuerdo, hermano, que cómo Dios trató con mi hermano, que una vez mi hermano llegó bien desesperado del trabajo. En aquel tiempo trabajábamos mucho en la maquila. Sí. Y mi hermano llegó desesperado, hermano. Nosotros no entendíamos porque pues no sabíamos nada de esto, ¿verdad? Y ya me siento mal, no sé, siento como que decía, siento que va a morir esta noche. Como la muerte, hermano, puedes sentirla a una persona. Y estaba tan desesperado, que se fue corriendo como loco, hermano. Porque mi hermano en los últimos días antes de aceptar a Cristo, dice que miraba sombras. De repente, sí, hermano, parece que se estaba quedando loco. Era el mismísimo diablo que lo estaba volviendo loco, porque el diablo sabía que su tiempo, estaba acabando su tiempo. Como dice la palabra, que las tinieblas van pasando, pero la luz ciertamente alumbra. Sí, amén. Entonces, yo recuerdo que ese día llegó bien desesperado y se fue, hermano, y pues, loco, la familia ni nos importa, hermano, cuando estamos en esa condición. Hermano, esa noche
cambió todo. Mi hermano de repente llegó. Él cuenta en el testimonio, hermano, que él ya venía del barrio. Yo ese día yo no salí, hermano, yo me quedé en la casa. Y mi hermano cuenta su testimonio que venía a la casa y eran como casi las 11 de la noche. ¿Y quién cree que se topó? Al enviado del diablo, el que le decían el cómic. Venía con un cebollero, así le decían en el barrio, un cebollero, sí. Un cuchillo grandísimo, hermano. Un filero, ¿no? Ya venía a matarlo, hermano. Sí. A matarlo. Pero gloria a Cristo, porque Cristo nos protege. Amén. Él nos da, Amén, el diablo te puede susurrar al oído que te va a matar, pero si Cristo dice que todavía no te vas de esta Amén, tierra, ni es. aunque se te levante todo el infierno, así es. No Amén. Te vas a ir hasta que Cristo diga. Amén. Yo recuerdo que él venía, hermano, caminando y se lo topó y le quiso dar un abrazo de Judas, hermano, porque eso es lo que hace el diablo. Le quiso dar un abrazo y cuando lo abrazó, sacó y lo empezó a filerear, hermano, así decían en el barrio, lo empezó a filerear. Y mi hermano, yo recuerdo que en su testimonio dice que perdió la fuerza, hermano, y que decía en su mente, hasta aquí llegué. Y de pronto, hermano, sucedió algo sobrenatural, que fue lo que transformó a mi hermano y Cristo transformó mi familia por medio de su testimonio. Gloria a Dios. Dice mi hermano que de repente sintió una fuerza en su cuerpo tan fuerte, tan sobrenatural, que ahora reconoce que fue Dios, el Espíritu Santo. Amén. Dice que sintió una fuerza, hermano, tan fuerte que lo agarró a él y lo tumbó y le quitó el cuchillo, hermano. Pero de tantos, dice que él nomás miraba que le hacía así, o sea, él pensaba que todos los fierrazos que le estaba tirando le estaban entrando en su cuerpo, amén. Sí. Es lo más lógico. Sí, hermano, o sea, él mi hermano en su mente se miraba muerto, o sea, él pensaba que ese día iba a morir. Y dice que de repente, hermano, escuchó una voz que le decía, yo estaré contigo. Aleluya. Y dice él que en ese momento no, que la escuchó así, hermano, audible la voz, yo estaré contigo. Y le quitó y salió corriendo. Y lo primero que se le vino a la mente, hermano, salió corriendo con los hermanos que nos gritaban, Cristo les ama. Aleluya. Llegó y le tocó la puerta al hermano. Y mi hermano, nomás, de hecho, él trae aquí unas cicatrices bien grandes en su cabeza. Y traía una por aquí, una por acá. Pero toda y hermano, ese día que llegó mi hermano a la casa, vi la chamarra destrozada. Yo pude ver el poder de Dios ahí, hermano. Estaba toda la chamarra destrozada, pero ningún filerazo entró a su cuerpo, hermano. Aleluya. Fue algo sobrenatural. Dicen los hermanos que el hermano dijo, ok. El hermano dijo, no, ok, yo lo que quiero es llevarte, ahorita hay una reunión con el pastor. Vamos para orar por ti, ahí están todos los hermanos. Dice que el hermano se lo llevó, hermano. Lloraron todos los hermanos y los hermanos testifican, hermano, que en ese momento olía toda la casa podrido. Donde Cristo hizo libre a mi hermano, rompió las cadenas. Gloria a su nombre. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 3:17. Dice que el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. El Espíritu Santo, hermano, descendió desde el momento. El Espíritu de Cristo descendió desde el momento que lo estaban acuchillando a mi hermano. Pero también fue allá y lo hizo completamente libre. Y yo recuerdo que desde ahí, hermano, mi hermano no retrocedió. Fue un cambio de 360 grados. Porque eso es lo que hace Cristo, hermano. Amén. Lo que por muchos años las personas batallan. Hay personas que se anexan. No digo que sea malo, hermano. Un centro de rehabilitación. Mucha gente batalla con pecados, con tantas cosas por años, pero cuando Cristo entra a tu vida, Cristo es un cambio radical, hermano. Lo hace con nuevo todo. Mi hermano, al día siguiente dejó de tomar, dejó de fumar, dejó de drogarse, dejó de todo, incluso, hermano, dejó hasta la novia que traía, hermano. Aleluya. Y se fue a la iglesia. Y de aquí es donde yo quiero entrar, hermano, donde Cristo empezó un avivamiento en ese barrio. Se convirtieron varios del barrio, hermano. Yo recuerdo que mi hermano, yo lo miraba, porque a mí todavía me faltaba un procesito más, hermano. Que no quería, mi hermano me empezaba a hablar de Cristo y yo lo veía, hermano, y yo me sorprendía porque hasta lo miraba orando, hermano, ahí. Gloria a Dios. Cuando yo salía. ¿Qué traes? Pues
Sí, hermano. Y en un corto plazo, mi hermano duró como 6 meses en la iglesia. Ya traía hasta un carro, hermano. Lo que nunca en su vida en el barrio, ni siquiera tener a lo mejor una bicicleta sí, hermano, para no exagerar, ¿verdad? Sí, sí. Pero en 6 meses mi hermano ya traía hasta un carrito y se los llevaba a la iglesia porque el Señor lo estaba bendiciendo, hermano, y me predicaba a mí, les predicaba a los del barrio. Haz de cuenta que mi hermano ese fue su trabajo, y luego se ganó primero a un chavo, se lo llevó, y un chavo le decían el gusano, le decían ahí en el barrio. Él primero se lo ganó, hermano. Se lo llevó a la iglesia y lo cambió Cristo también a él. Y luego ya eran 2, hermano, que se metían ahí al barrio a bombardearnos. El Espíritu Santo ahí bombardeándonos con su palabra. Y luego ya después otro. Y yo empecé a ver, caray, pues qué está pasando aquí, ¿verdad? Y sabe, hermano, para yo poderme doblegar, porque yo hasta le ponía las cervezas en la cara a mi hermano. Sí, hermano. Y le decía, yo sé qué quieres, nadie puede cambiar de la noche a la mañana, yo sé que se te antoja, le decía a mi hermano. Y hasta coreándolo, hermano. Así enfrente, fumando, hermano, enfrente de él, así, ándale si quieres. Y mi hermano, no. Cristo te ama, Cristo me cambió, hermano. Cristo es real, Cristo quiere entrar a tu corazón. ¡Aleluya! Y yo recuerdo, hermano, que en aquel tiempo pues yo prácticamente ya estaba solo en el barrio, hermano, porque pues mi hermano ya se había ido a la iglesia, y mi hermano sí me dijo, mira, si tienes problemas, Dios que te guarde y que te bendiga, porque a mí el Señor ya me llamó a la iglesia. Ya si te golpean o no sé, yo ya no me voy a meter porque Cristo cambió mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Y yo recuerdo, hermano, que tanto me hablaba y yo le decía que estaba loco mi hermano. Y yo le decía, está loco. Y mi mamá también decía, mi hermano está loco. Hermano, una vez hubo una riña muy fuerte ahí en el barrio. Nos peleamos con el barrio entrado y empezaron a entrar muchas, en aquel tiempo le decíamos campers. Le decíamos las policías, campers, sí, las campers. Y se metieron, hermano, pues ahí a hacer su redada y todo. Y hermano, empezamos a golpear policías desde arriba de un techo, a aventarles piedras. De hecho, descalabramos policías, hermano. Empezaron los policías a detonar sus pistolas. Y yo recuerdo, hermano, que se metieron a esa casa y ese día, hermano, me agarraron y me aventaron desde el techo, hermano, sin misericordia, con las de estas puestas. Con las esposas. Con las esposas. Y yo recuerdo, hermano, que ese día fue cuando caí al Cerezo, hermano. Nos fuimos como 7 de ahí del barrio a, como dicen, a marcar, ¿no? Unos salieron, pero yo y otro chavo nos fuimos al Cerezo. Los otros sí los dejaron salir, hermano. Íbamos por lesiones y por daños a unidades. Y pues yo recuerdo que ingresé a nuevos ingresos, hermano, ahí en el Cerezo. Ahí pues entras, te pelonan y luego te dan de ese del arcoíris, del jabón arcoíris, hermano, del más chafa, para que te bañes. Y yo recuerdo, hermano, ahí donde me metieron en la celda, estaba llena la celda, hermano, unos arriba de otros, porque eso es ingresos, así es en el Cerezo. Y tanto que pensaba, hermano, me acordaba de lo que mi hermano me decía, que Cristo lo amaba, que Cristo quería cambiar su vida. Empecé a recordar, mi hermano, cómo era feliz en la iglesia, hermano, cómo lo miraba sonriente. Nunca había visto a mi hermano sonriente, hermano, nunca en mi vida vi. Y ahora mi hermano sonreía a él. Y yo decía, pues bueno, eso es lo que a lo mejor yo también necesitaba. Y hermano, fíjese cómo Dios acomodó todo, mire, no, hombre, Dios es tan grande y tan poderoso. Tenemos un Dios vivo, un Dios real. Amén. No, nosotros no predicamos religión, hermano, nosotros predicamos un Cristo de poder. Amén, así es. Y yo recuerdo que me llamaron ahí a los juzgados, y ahí estaba mi madre. Y mi madre empezó a llorar y me dijo, ¿sabe qué, mijo? Váyase mentalizando que se va a quedar aquí buen rato, porque me están pidiendo 10,000 pesos para yo poderlo sacar de aquí. Yo soy una mujer maquilera y no tengo ese dinero. Váyase mentalizando que aquí se va a quedar. Híjole, pues yo recuerdo que me estaba pegando tan fuerte porque era una experiencia nueva para mí, hermano, estar en ese lugar. Es un lugar muy, muy feo, la verdad. El Cerezo es algo bien horrible.
tuve la experiencia del tribunal de menores, hermano, pero acá sí era otro asunto, ¿verdad? Es otro asunto. Entonces la persona que yo caía, pues ya me estaba diciendo, pues ¿para dónde nos, como dicen en ellos, va, ¿para dónde nos enramblamos, sí. va? Pues para protección o eso. Y al último él dijo, ya sé, vámonos con los brodas, me dijo él, va. Y pues yo no sabía nada de eso, hermana, de brodas. Yo, pues apenas veía a mi hermano. Hermana, yo recuerdo que se empezaron a ir todos de la celda, empezaron a salir. Unos yo creo que se los llevaron al patio, unos se fueron y todo. ¿Y qué creer, hermana? La última noche me quedé solo en la celda. Y yo recuerdo que esa noche que me quedé solo, hermano, me acordé de otra vez de lo que mi hermano me decía. Y yo dije, yo dije, si tú, yo le decía, tú el Dios de mi hermano. Ajá. Nunca se me olvida eso. El Dios de mi hermano. Del Dios ese, el que dice que mi hermano, que tú lo amas, el que tú lo cambiases a él. Yo llorando, hermano, yo recuerdo, yo le decía, si tú realmente eres real y tú realmente eres poderoso, aquí estoy. Le dije, yo no sé ni quién eres, no te conozco. Yo no sabía ni qué hablarle a él, yo le hablaba como yo podía. Sí. Y yo recuerdo que esa noche lloré y le dije, si tú me sacas de aquí te voy a servir. Aleluya. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Al día siguiente, hermano, nos mandaron a hablar ahí en el Cerezo en la madrugada de la noche. Como a las 12 gritaron mi nombre y el del otro chavo, pero el otro chavo lo cambiaron a otra celda, hermano. O sea, él no estuvo conmigo en la misma celda. A las 12 de la noche salimos, hermano. Salimos de ese lugar y duré como, sinceramente, hermano, duré un mes todavía en lo mismo. Hasta que un día mi hermano me dijo, mira, hermano, te veo devastado. Tú necesitas un cambio. Ríndete a Cristo ya. Y yo recuerdo que mi hermano me invitó a la iglesia, hermano. Yo recuerdo que él me invitó a la iglesia y acepté ir a la iglesia, tanto tiempo que lo rechacé porque me acordé de lo que me había pasado ahí en el Nuevos Ingresos, ¿verdad? Salí de ahí, hermano, no tengo carta de antecedentes penales. O sea, o sea, el Señor no sé qué pasó ahí, porque personas que caen ahí ya sí. Están fichados, ¿no? Están fichados, y ahorita yo voy y saco y mi carta de antecedentes penales está limpia. Y de ahí adelante, hermano, usted le empezó a servir a Cristo. Déjeme le cuento, hermana, cómo estuvo el asunto. Ya para terminar, llegué a la iglesia, hermano, y gloria a Dios por la gente que se deja usar por Dios. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ya ve que, bueno, ahorita yo ya casi no he mirado, pero los dones del Espíritu Santo siguen operando. Amén. Siguen vigentes. Yo recuerdo que había una hermana que era una profeta, había una que hablaba en lenguas y había una que interpretaba lenguas. Amén. Y yo recuerdo que mi hermano lo pasaron al frente y yo estaba mero atrás y empezó a Dios a hablarle a él y le habló cosas de él, de su vida y todo, y yo me quedé impresionado y yo veía cómo hablaba en lenguas, pero miraba cómo mi hermano lloraba y todo y decía, pues ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Es real? O mi hermano hizo este show para quererme a lo mejor, ¿no? Me pasaron tantas cosas por la cabeza, hermano. Sí. Entonces yo vi que mi hermano lloraba y al final el pastor hizo el llamado, dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y yo, hermano, pasé al frente. Gloria a Dios. Desde ahí, hermano, nos decían ahí en la iglesia donde empecé a congregarme, nos decían la pandilla de Cristo. Éramos siete ganados, como 8, 9 de ahí del barrio, hermano, ganados para Cristo. El pastor nos decía la pandilla de Cristo. Gloria. O sea, Dios hizo un tremendo avivamiento a través del testimonio de mi hermano. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pues es un hermoso testimonio, hermano. Poderosísimo, Dios, hermano, se manifiesta cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Yo creo que es importante que nosotros, hermano, para que el Señor pueda acabar de hacer la obra en nosotros, es importante que nos rindamos a Él. Por eso nos pasa por diferentes pruebas. Hermano, pues aquí tenemos unas peticiones. Aquí nos dice, tremendo, tan pequeña edad, con una vida difícil. Bendiciones, hermano. Lorena Aguilar dice, Dios bendiga sus vidas
de Dallas, Texas, siempre un gran testimonio. Dios te bendiga, Lorena Aguilar. Dios le bendiga, hermana Lorena, comparta Amén. este testimonio para que alguien más se edifique. Carla Flores nos dice, les pido oren por mis hijos, ellos están dolidos y yo no estuve con ellos y ahora que ya se casaron, que ya hicieron sus vidas, pues me dejan sola, lo entiendo, pero duele. Norma Romero dice, mi hijo Fernando no me ha perdonado el que yo me casé cuando falleció su padre. Bueno, a los 2 años de fallecido, y llevo 3 años casada y él no me habla, me duele, y ¿qué debo hacer? Ok, vamos a ver por las peticiones que tienes ahí, Gerardo. Vamos a orar. Y vamos a hablar en general. Las voy a leer, las voy a leer y vamos a orar en general, Amén. porque ya ahorita ya el tiempo se nos viene encima. Amén, amén. Y Dios sabe, ¿va? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria Pues a Dios. tenemos un Dios de poder, un Dios de Amén, misericordia, un Dios que sigue sanando al enfermo, que sigue liberando al cautivo. Tenemos un Gloria a Cristo de Dios. poder, que Él siempre está con nosotros. Bueno, pues vamos a orar ahí por Mire, yo aquí tengo a Lorena Cordero, Felipe Cordero, Parker Cristens, Ánimas, Cristense. sí, Y Cristense. Dilas Cristen también. Sí. Amén. Vamos a por La hermana salvación. Marilú también por salud y su Nuestra familia Marilú de las también, cruces. sí, vamos a orar por toda su familia de él y por su hijo que está en Por- drogas. vamos a orar Su por hijo todos, así Felipe es. Cordero, que mi Señor Jesucristo lo saque de ahí, hermano. Le cedo el lugar para que ore por estas peticiones, En hermano. general, hermano. Por Amén, todos, sí. hermano. Gloria a Cristo, mira, mi Señor Dios Todopoderoso. Señor, mira, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, Padre. Creemos en ti, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Te pedimos por cada una de las peticiones, Padre, que pongas tu mano de poder, Señor, que te manifiestes, que tu obra sea tan grande en sus vidas, en su familia, Padre, que sigan viendo tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad en el corazón, declaramos libertad, declaramos perdón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, obra de una manera poderosa, Padre, sana esas almas, esos corazones rotos, Señor, esa falta de perdón, Padre, que pueda perdonar, Señor, ese hijo, Padre, a su madre. Declaramos, Señor, que tu amor es poderoso, que tu amor es maravilloso, Señor. Manifiesta tu amor en ese corazón, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Padre. En esta hora, Padre, que cada petición puedan recibir su milagro, Padre. Puedan ver tu gloria, puedan ver, Padre, que tú, Señor, sigues obrando, que tú sigues obrando, que tú sigues transformando, sanando, restaurando vida, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, mi Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Amén, gloria a Dios. Pues se nos vino el tiempo encima, hermanos, y pues no nos resta más que despedirnos. Despídase, hermano. Dios los bendiga, gracias, muchas gracias por haberme escuchado y gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, hermano. Pues Dios les bendiga. Despídete, Gerardo. Yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo, por haber permitido que mi hermano estuviera aquí con nosotros. Yo sé que fue edificación, y pues nada más pedirles que compartan, hermano. Yo sé que el Señor tiene una palabra para aquella persona que se conectó, Gloria a Dios. para aquella persona que va a escuchar ya después de que esté compartido. Dios me Gloria lo a bendiga Dios. y nos vemos el Amén, próximo amén. viernes. Dios les bendiga, hermanos, y pues un honor, hermano, un privilegio haberlo tenido aquí, hermano Aarón. Gracias, hermano. También a ustedes, hermanos, que quedaron hasta el final del programa. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, no, hermanos. Vamos a estar 2 semanas fuera de aquí, hermanos. Nos vemos el próximo 9 de enero, si el Señor lo permite, hermano, 2026, aquí nuevamente en tu programa Testimonio que Impactan Vidas, para seguir las huellas de Cristo. Y me despido de ti, soy tu hermana Sol Campos, del Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37. Dios los bendiga, hermanos. Bendecida noche. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo viernes con tu programa Testimonios que Impactan Vidas, para seguir las huellas de Cristo. Recuerda que si te perdiste este programa, busca la repetición en YouTube como Shekinah Radio 95.1 FM. Hasta luego.